¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, vamos a seguir hablando sobre ese problema que se estaba suscitando en Irlanda, porque es importante que sepamos de dónde se van a originar muchos acontecimientos que va a pasar en el futuro. A veces no sabemos si es mejor que los pueblos tengan esa memoria de los acontecimientos que han pasado o que realmente los olviden, porque aquí vamos a ir viendo una situación que va a implicar a toda una nación de que periódicamente, como habíamos dicho en el video anterior, de que se hagan esos desfiles, esas marchas donde mandan las bombas Molotov, que llegan ellos cuando los ingleses llegan a Irlanda en todos los veranos, vestidos de naranja, recordando que es el color de los Orange, de esa dinastía de Guillermo de Orange, ¿sí? Y respaldado por toda esa monarquía que habíamos comentado, y que aquí va a ser una situación que ya había venido haciéndose desde todos esos pueblos que habíamos dicho, que ya en 1632, a partir de esa batalla de Boyner, donde queda pues todos esos pueblos heridos, derrotados por los ingleses, y que se va a ir haciendo toda esa situación. Aquí vamos viendo cómo todo esto que está pasando, todos los efectos de vandalismo que se está dando al estar aventando esas bombas Molotov en todos esos veranos, cuando llega esta gente a provocarlos, y se va a registrar situaciones, porque aquí fíjense en lo que va a ir pasando. Ya habíamos visto que Irlanda tiene su propio lenguaje, que es el gálico, esa lengua que va a convertirse después en una lengua muerta, porque les van a prohibir que hablen su idioma, el gaélico. Con gaélico, que hablan ahora pues un inglés que ellos, muy a su pesar, no quieren hablar, y que va a estar sometido desde esa época de Enrique VIII, donde se va a hacer todo ese recordatorio, toda esa batalla de Boiler, y que va a venir ese personaje de Oliverio Cromwell, que ya habíamos comentado cuando estábamos hablando de ese personaje, donde desde el punto de vista irlandés es el peor asesino de Irlanda, pero desde el punto inglés, o sea, de la otra parte, va a ser uno de los hombres más importantes de su tiempo, ya que él va a ser uno de los creadores del Parlamento, de esas industrias donde se va a ir hablando pues todos esos acontecimientos como un baluarte de la llegada de su propia valía para el pueblo inglés, pero no es para lo mismo para los irlandeses. Aquí vamos a ir como viendo cómo van a ir ellos, los ingleses, tomando Australia y que van a dividirse en la Nueva Gales del Sur cuando se va a hacer esa división. Todo proceso, todos estos episodios que van a ir dando como un acontecimiento, como una infamia que se va a originar al pueblo de Irlanda por todos los de Inglaterra, va a ser una de las cosas más importantes que va a pasar en el siglo XIX, donde aquí va a reinar toda esta situación también de expansión que va a llevar al pueblo inglés a invadir a los irlandeses, creando todos ellos una fuente. Cuando todos esos irlandeses, porque va a pasar un acontecimiento muy severo, va a haber una plaga que va a echar a perder a todas las cosechas de la patata. La patata, aclaremos que es la papa, y
que va a estar infestada por pues por bacterias que se le pegan a la patata, y es cuando va a sufrir esa espantosa situación donde se va a podrir. Ese tubérculo se va a convertir en negro, porque ya en esa época esta nación tenía como una forma no tanto de prohibición, sino que no podían hacer uso de la ganadería, comían en realidad pues puras cosas de la agricultura, y al no haber este tipo de patatas va a morir muchos irlandeses. Aquí vamos a ir viendo cómo se va a ir haciendo toda esta situación, porque ellos mandaban todo eso de la ganadería, lo mandaban a Inglaterra, porque en realidad ellos eran una colonia de Inglaterra. Y aquí pues vamos a ir viendo cómo se van a ir muriendo de esa terrible hambre y de esos cambios que van a hacer que sea la hambruna más terrible que aconteció en Inglaterra, y que tanto Inglaterra como el resto de los pueblos de los países que estaban alrededor pues estuvieron pues nomás contemplando la situación, ¿sí? Sin tener ninguna ayuda. El mundo nomás contemplaba implacable, y este acontecimiento que le está ocurriendo a los irlandeses, y que no van a olvidar jamás, esa hambruna de la patata. Aquí vamos a ir viendo cómo va a ir quedando todos estos pueblos, porque habían más de 8 millones de habitantes en Inglaterra, de los cuales van a morir más de 4.5 millones de personas, y los demás van a emigrar. Van a emigrar a Estados Unidos y a Australia. Aquí toda esta población irlandesa, donde se va a hacer esas grandes migraciones, que paralelamente también estaban ocurriendo en Italia y en Irlanda, y que van a ser los primeros en llegar a poblar pues todas las 13 colonias. Recordarán, de todos esos pueblos de Estados Unidos, la mayoría son irlandeses. Por eso va a ser tan importante cuando la dinastía de los Kennedy, ¿sí?, de John F. Kennedy, él es irlandés, es católico, y va a llegar a la presidencia, va a coronarse en todos esos acontecimientos. Pues ya se imaginarán que llegar un presidente irlandés católico a la presidencia de Estados Unidos, pues estaba pues destinado a que la terminaran, como más adelante lo van a hacer, y que van a hacer que los irlandeses van a tener como baluarte en esa época de la emigración, de todo eso. Recordarán que el color verde es el color nacional de Irlanda, que era el color de San Patricio, el que llevó el cristianismo a Irlanda, y se va a convertir en un color nacional, donde cada día de San Patricio va a haber un desfile en Estados Unidos, porque van a estar ellos involucrados. ¿Por qué están involucrados? Porque hay una buena cantidad de población irlandesa que pues ellos no pueden desatenderse a todos esos procesos de paz que va a ocurrir en la época de Clinton, porque Irlanda son de esos países, esa consecuencia de migración irlandesa que se viene a Estados Unidos por aquella hambruna de la patata, y que va a irse haciendo esas pues rebeliones que, aunque a veces se sofocaban, pero a veces se agrandaba todo eso, y se va a formar en todo ese siglo XIX, se va a ir formando partidos políticos donde van a tener pues varias voces gaélicas, como Chonfe, Diafré, que toda va a ir buscando esa nacionalidad, esa pues identidad, y se va a originar en la Revolución de Pascua un grupo político
donde figuran políticos y poetas, en los que se van a rebelar a los ingleses diciendo que Irlanda es independiente, y automáticamente los ingleses pues los van a mandar a ahorcar, lo cual va a dar un resultado de que nuevamente haya una rebelión. Esa rebelión que los irlandeses pues se quieren vengar de que no les permiten ni siquiera hablar. Ya no es ni siquiera acción, sino ni siquiera que se piense que en algún momento Irlanda podía ser independiente en esa época. Todos estos situaciones que se van a ir haciendo van a hacer que haya un personaje llamado Michael Collins. Ese va a ser uno de los personajes importantes, porque es el que va a decidir el futuro de Irlanda, cuando lo van por medio de concesiones que se va a hacer más a futuro, lo van a mandar a él para que haga una negociación que ya tenía perdida y que sin embargo lo mandan, en la cual le va a gestionar la Gran Bretaña, que si no dividen Irlanda van a matar a todos. Y entonces Michael Collins acepta, y cuando él regresa va a haber un movimiento en el que lo van a culpar a él de traición. Este personaje Michael Collins, que más adelante, cuando va a haber películas relacionadas con este acontecimiento, como siempre quedan registrados en el cine, va a haber una película que se va a llamar así, Michael Collins, donde sale Robert Williams. Ahí va a participar, y ahí se va a ver de este acontecimiento donde se dividió Irlanda, y que aquí nos vamos a ir dando cuenta que a través de esas historias van a ir marcando toda esa represión en el concepto del IRA. Lira ya quedamos que es la reacción de resistencia de todos esos ejércitos republicanos de Irlanda, y que es un pueblo que fue invadido, ultrajado, y que también va a hacerse reflejado como en la película donde está la hija de Ryan, en la que ella se va a enamorar de un soldado que regresa de la guerra y que trae el síndrome de batalla. Ella pues se va a involucrar con este personaje, y por medio de ella van a decir que ella dio el soplo de donde podían entrar todos los cargamentos de armas, en las que en realidad el que lo va a hacer pues es el papá, y a ella se le va a inculpar y la van a matar. Pero en realidad fue el papá el que hizo ese soplo, y aquí pues la historia de Inglaterra se va haciendo así por medio de acontecimientos que se van a sacar posteriormente en películas, y que se va a ir plasmando todo eso. Pero aquí se va a ir sofocando situaciones, pero en la historia, pero también va a haber un pueblo de irlandeses donde